Buenas noches a todos, es un gusto tenerlos aquí. En esta oportunidad, como decíamos, tenemos la presencia de dos importantes y distinguidos profesionales. Por un lado está Miguel Roca con el tema determinantes económicas en las luchas de la independencia. Él fue candidato de Comunidad Ciudadana a diputado uninominal por la circunscripción 7 de Santa Cruz de la Sierra. Ha tenido a su cargo la dirección general de algunas de las empresas constructoras más importantes de Bolivia y se ha desempeñado como gerente de proyectos de numerosas y diversas obras civiles de infraestructura pública y privada. Ha dirigido importantes programas de carreteras en Centroamérica y el Caribe. En el sector público boliviano ha sido subsecretario de Comercio y director general de Impuestos Internos, miembro del directorio de varias empresas privadas, entidades públicas y fundaciones sin fines de lucro, entre ellas el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo, INESAD, uno de los think tanks más prestigiosos de Bolivia. Miguel ha estudiado en la Universidad Católica Boliviana y en Harvard Institute for International Development y en la Universidad de Kansas. Miguel, habilita tu micrófono, por favor, y comienza tu exposición. Vamos a arrancar ahora. Muchas gracias. Antes de comenzar, una brevísima precisión. Yo soy diputado por La Paz, no por Santa Cruz. Lo de Roca despista a varios, no es la primera vez. Y lo otro, yo sí me titulé en economía, pero habrán visto de lo que relató nuestro anfitrión sobre mi currículum, es principalmente mi currículum de ingeniero civil. Me he dedicado yo a la infraestructura pública los últimos 20 años, ¿no? Bueno, como ustedes saben, la Revolución de la Paz, en nuestro chauvinismo histórico, llevamos más de un siglo paceños y chuquisaqueños disputándonos supuestamente honroso título de ser el primer grito libertario, etcétera. Y en esta confrontación de la historia y la historiografía, creo que se ha perdido de vista un documento fundamental de la Revolución Paceña, que es el programa de gobierno que publicó la Junta Tuitiva en 1821. Entonces, sobre esto es lo que voy a comentar. Y entro directamente a relatar este programa de gobierno que contiene 10 puntos. Y aquí lo voy a leer, sé que es un poco aburrido y lo voy a hacer rápidamente. Primero, fíjense, no enviar ninguna recaudación a Buenos Aires, producto de alcabala, renta de correos, tabaco y otras. Perdón, eso es un resumen que yo he hecho, no es la lectura de lo que dice, no es una lectura textual. El segundo punto es comunicar a todos los cabildos y pueblos la defensa de los derechos de Fernando VII frente a las pretensiones de su hermana Carlota y el rey de Portugal. Esto en mucha coincidencia con lo que fue la Revolución de Charcas del 25 de mayo. El tercer punto es comunicar a todos los cabildos y pueblos en la carrera de Lima y de Buenos Aires el deseo de la paz de comerciar con todos ellos, otorgando las más amplias garantías. Y aquí acuñan una frase muy hermosa que yo quisiera resaltar y que pienso que los bolivianos deberíamos resaltar también en nuestro pensar colectivo, y es: el comercio es la fuente de la felicidad pública. Creo que es una frase que sigue siendo muy vigente y muy mal entendida. El cuarto punto dispone la recolección de armas de fuego y blancas para evitar actos de sabotaje y sedición, los cuales estarían bajo la custodia del jefe militar Pedro Domingo Murillo. El quinto punto se anuncia la creación de una junta representativa y tuitiva de los derechos del pueblo. En su organización, básicamente, a esta junta le dan los elementos de un ejecutivo, de un poder ejecutivo, manteniendo para el cabildo los elementos de un poder legislativo, un poco en la lógica de lo que eran las repúblicas producto de la Revolución de Filadelfia en Norteamérica de 1776. El sexto punto: se destituye a las autoridades de las 6 subdelegaciones de la provincia de La Paz y se nombran nuevos
con el propósito de asegurar que los recursos de la recaudación permanezcan en la paz, así como la conformación de milicias que defienden el orden político. Este es otro punto central que más adelante voy a resumir, ¿no? Que nos habla de lo que hoy llamaríamos autonomías, ¿no? De lo que hombres preclaros como Lucas de Mendoza, como Nathaniel Aguirre en el siglo XIX, como Andrés Ibáñez, llamaban descentralización rentística, donde se recauda, se gasta. Un tema, como todos sabemos, muy, muy vigente hoy en día. El séptimo punto delega a un diputado de cada partido para que explique a los indios y demás habitantes en su idioma natural los nobles objetivos de los sucesos del 16 de julio. Este punto, como veremos con el punto 9, tiende a una alianza de clases, que lo voy a comentar en el punto 9 muy brevemente. El punto 8 nombra a don José Antonio Medina, el llamado cura Medina, el doctor de Charcas, diputado para la ciudad de La Plata para que haga conocer a ese ilustre ayuntamiento los nobles motivos y objetivos del plan de gobierno. Recordemos que el cura Medina fue parte también de la Revolución de Charcas y que en los juicios que le instauró Goyeneche se declara autor de la primera versión de la proclama paceña de la Junta Tuitiva, que sigue siendo muy polémica en esa discusión entre chuquisaqueños y paceños. El punto 9 me parece interesantísimo y vale la pena resaltarlo porque pide que se nombre un indio noble de cada partido de las 6 subdelegaciones para que participe en el gobierno de la paz para trabar los intereses de los indios y los españoles, y aquí está entre comillas, y se convencerán aquellos que esta ciudad no medita otro objeto que su alivio y felicidad. Esta es la alianza de clases que comentaba hace un momento, porque la Junta Tuitiva verdaderamente buscó y logró en su breve existencia una confluencia de los intereses entre los peninsulares, los criollos, los mestizos, y lo buscaron con mucho ahínco con los indios también. Y finalmente el punto 10 dispone que circule a la superioridad de los virreinatos del Perú y del Río de la Plata un ejemplar autorizado de este plan de gobierno. En un párrafo final en el plan de gobierno, y aquí sí leo textualmente porque me parece muy rico en su ideología que vale la pena resaltar. Fíjense, estos 10 artículos se dirigen a la defensa de la patria, sagrados derechos de la religión y de la corona, cosa que después desaparece en la proclama que tenemos en la Plaza Murillo, que es la quinta versión de la proclama, que quita el tema de la corona y le da un tinte más patriota independentista. Esta parte, no intenta más este pueblo que establecer sobre bases sólidas y fundamentales la seguridad, la propiedad y la libertad de las personas. Fíjense lo bello, seguridad, propiedad y libertad de las personas. Estos 3 derechos que el pueblo deposita en manos de la autoridad pública deben ser representados por todo el decoro y la dignidad que se debe. De la invulnerabilidad de estos se sigue la tranquilidad y el buen orden de la sociedad. Y mientras no se tomen las precauciones para sostenerlos, nacen las crisis políticas que desorganizan y trastornan las instituciones sociales. Fíjense la vigencia actual en estos días, con las noticias de hoy que tenemos de la CIDH, ¿no? La pertinencia y la vigencia de esto, ¿no? Los 3 derechos, la seguridad, la propiedad y la libertad de las personas. Entonces yo decía, si uno pregunta a quemarropa, ¿a quién pertenece esta frase? El comercio es la fuente de la felicidad pública. Uno piensa que puede ser de Adam Smith, de David Ricardo o de un neoliberal, pero es de nuestros revolucionarios paceños. Y vale la pena para entender esto, echar un breve vistazo a la historia y de dónde viene esta necesidad de la Junta Tuitiva de decir el comercio es la fuente de la felicidad pública, porque realmente esa es, digamos, la conjetura, la hipótesis que quiero plantear, y estoy muy interesado en escuchar a Rosario, porque creo que es una de las partes principales de lo que llamaban el yugo español, no solamente las políticas opresivas, discriminatorias a los criollos y a los mestizos y en fin en la sociedad colonial, sino estoy convencido que gran parte del yugo español eran las leyes fiscales y comerciales.
Como sabemos, en lo que hoy es Bolivia, pues vivían muchas culturas, civilizaciones precolombinas, y todas ellas se caracterizaron por un intercambio comercial en los diferentes pisos ecológicos, montañas, valles y llanos. Todos sabemos también que el comercio fue la fuerza que juntó a los dos mundos en ese intento de los europeos de llegar a las Indias por una nueva ruta, lo cual hizo Colón. Ahora, lo interesante aquí es que sabemos también que cuando Colón llegó en 1492 a esta parte del mundo, llegó a las Antillas, llegó a República Dominicana y regresó. Cuando regresó, hizo una escala en la ciudad natal de Rosario, para un poco sacarle la lengua al rey de Portugal, que no quiso financiarlo, y comentarle lo que había encontrado para ir a básicamente rendirle cuentas a sus financiadores, los reyes católicos. Esto derivó 2 años después, ¿no?, en un tratado entre España y Portugal, el famoso Tratado de Tordesillas de 1494, por el cual acordaron una línea imaginaria, creo que son 270 leguas de Cabo Verde, no estoy tan seguro de la distancia, creo que es eso, pero a una distancia de este Cabo Verde, que cuando la acordaron, separando las rutas comerciales entre España y Portugal, ¿no?, al oriente para Portugal y al occidente para España, pues resultó que después, cuando siguieron explorando el continente, eso resultó ser Brasil, y por eso Brasil es portugués. Y lo que es relevante para nosotros, como Bolivia, es que lo lógico era que la riqueza de Potosí y todo el comercio, lo lógico era haberlo hecho por Buenos Aires y directamente por el Atlántico hacia la península. Pero como ya lo habían pactado y no querían más pleitos con Portugal, pues toda nuestra ruta comercial siempre fue por occidente, por Lima, de Lima, ¿no?, llevarlo a Portobelo, lo que hoy es Panamá. Ahí, como sabemos, se juntaba el comercio, y 1 o 2 veces al año salía la ruta comercial de los galeones españoles, flanqueados por barcos muy bien armados con cañones, etcétera, para protegerse de corsarios, piratas y otro tipo de peligros, ¿no?, que había en el Caribe, de ahí todas las leyendas de los piratas, etcétera. Aquí hay algo que no sé si la historiografía lo ha estudiado suficientemente. Esta es una pregunta, más que una afirmación. Pero el caso es que entre 1580 y 1640, las coronas de España y de Portugal caen en una sola cabeza, en la cabeza de Felipe II, III y IV. Con lo cual, en los hechos, desapareció esa línea de Tordesillas. Y en los hechos, Potosí comenzó a comerciar con España, la plata comenzó a salir por Buenos Aires y todo el comercio por Buenos Aires. Leyendo un libro del historiador argentino Aramburu, un apellido así, justamente esto coincidió con el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires, que explosionó demográficamente más o menos de 10.000 habitantes a más de 100.000 en esos 60 años, y con la fundación de todos los pueblos del norte argentino, Salta, Jujuy, Tartagal, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando finalmente, después de 1640, se volvieron a separar las coronas, pues ya había unos lazos comerciales, familiares, sociales muy fuertes, por lo cual el contrabando desde esta época, lo que llamamos el contrabando, ha sido imparable, ¿no?, porque desde entonces no podemos frenar. Esto tiene mucha relación, fíjense, de 1640, un siglo después, cuando vuelven los Borbones a la corona española, y separan, deciden hacer un cambio político-administrativo sustancial con la creación del Virreinato del Río de la Plata. Estoy aquí un poquito desordenado, perdón, ¿no?, con lo que estoy comentando ahora, y ellos pusieron la frontera entre ambos virreinatos, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata, a 390 kilómetros de Cusco, entre Puno y Cusco. Y pasaron la jurisdicción de toda la audiencia de Charcas a depender del Virreinato de Buenos Aires,
cambiando una tradición de varios siglos que, como sabemos, dependía de Lima. Entonces, yo en términos modernos, diría es como poner una frontera en el Chapare y decir a los comerciantes que comercian entre Cochabamba y Santa Cruz, entre Occidente y Oriente, decir, no, 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 ya no pueden comerciar hacia el Oriente, es solamente para un lado, ¿no? Entonces, obviamente eso generaría una enorme eclosión social. El otro tema es que 2 años después sacaron el reglamento de libre comercio, lo llamaron reglamento y aranceles reales, el comercio libre de España e Indias. Esto es importante porque lo llaman libre comercio porque en realidad habilitaron muchos más puertos entre las Américas y la península. Antes de esta norma solamente había creo que 5 o 7 puertos en América y 2 en España, Sevilla y Cádiz. Con esta norma pues se habilitaron una veintena de puertos en las Américas y creo que subieron a 12 los puertos en España. Lo más relevante de esto es los cambios que hicieron a la alcabala, ¿no? Incrementaron la alcabala, tenía una escala del 2 al 4% en 1772 y con esta reforma esa escala creció del 4 al 6%, en algunos casos se triplicó la alcabala. Aquí hago un paréntesis con relación al programa de gobierno. Con esto de decretar libre comercio, ¿no? Básicamente los 2 impuestos más relevantes, diría yo, desde mi óptica, ¿no? de entender el comercio y la economía, eran la alcabala, que era una especie de impuesto a las transacciones, ¿no? Es muy parecido a nuestro actual impuesto a las transacciones, y el otro impuesto que siempre me cuesta tanto pronunciar, que tiene su origen moro seguramente, el almojarifazgo, que venía a ser el arancel, era el comercio, el impuesto del mar, también lo llamaban, que básicamente era para el comercio de ultramar. Entonces, la revolución de Murillo tácitamente parece que sacaron esos impuestos. ¿Pero por qué lo menciono ahora? Porque con las reformas de 1778 incrementaron la alcabala, en algunos casos más de 2 a 3 veces, incluyeron en los productos grabados 2 productos muy importantes para la paz, que no estaban grabados anteriormente, que eran el chuño y la coca. Crearon aduanas internas para revisar estrictamente la mercadería que se trasladaba por el interior del país y asegurar que no hubiera comercio intervirreinal, solamente dentro del virreinato y del virreinato con la metrópoli, ¿no? Aumentaron las tasas del tributo indígena y comenzaron el empadronamiento muy agresivo de los mestizos para aplicarles también el tributo indígena. Entonces, si juntamos estas reformas de 1776 de la división de los virreinatos con estas reformas disque de libre comercio, pero que en realidad eran una fuerte incidencia fiscal, acabamos de ver lo que pasó en Colombia cuando Duque intentó algo muchísimo más tímido, podemos entender quizá mejor las revoluciones de Tupac Amaru y de Tupac Katari. Recordemos que Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, era un indio noble descendiente de incas y era uno de los comerciantes más potentados, si no el más potentado de la región. Él y su esposa Micaela Bastida eran realmente comerciantes muy importantes y es por eso que también sabemos que la revolución de Tupac Amaru tuvo mucho apoyo entre criollos, inclusive peninsulares, en el virreinato del Perú. Bueno, luego está la figura emblemática de Tomás Katari, el cacique de Chayanta, que le había negado el presidente de la audiencia su título nobiliario. El hombre tuvo que ir a pie hasta Buenos Aires a reclamarle al virrey, el virrey le dio la razón y cuando volvió fue asesinado, presuntamente en complicidad con el propio presidente de la audiencia. Pero de ahí que Juliana Paza toma el nombre de Tupac Amaru y de Tomás Katari, se llama Tupac Katari, pero lo interesante también es que Juliana Paza, a diferencia de José Gabriel Condorcanqui, era hijo de Mitayo, era de orígenes humildes, pero se había convertido en el principal
comerciante de coca en la región, ¿no? Entonces, es interesante esto porque está muy poco estudiado, creo yo, o por lo menos el público no especializado en el cual me encuentro, conocemos muy poco de estos aspectos de la revolución de Tupac Katari. Yo recuerdo haber leído hace muchísimos años el libro que es un referente obligatorio sobre este tema de María Eugenia del Valle de Siles. Esa época, cuando lo leí, estudiaba yo economía, no lo he vuelto a leer, lo confieso, pero no recuerdo ahí digamos que fuera una tesis principal o un objeto principal de estudio, el tema del comercio y de la coca, o quizá en esa época cuando lo leí se me pasó. Confieso mi ignorancia en este tema y por eso pongo esta conjetura. Por eso, cuando vemos la revolución de 1781 de Tupac Katari, hay otro elemento también que vale la pena resaltar. Esa época, La Paz estaba viviendo una aguda crisis del agua, como la que vivió en 2016, porque se había roto el tanque de agua y se había también la aducción tenía muchas grietas y filtraciones. Los paceños ya habían recaudado los fondos para arreglar su problema del agua, pero no podían usarlos porque era ilegal si no venía una autorización del Virreinato de Buenos Aires, la cual nunca llegaba. Entonces, todos estos temas hacen que prácticamente 29, 30 años después, en la Revolución de Murillo, estos temas pesaban mucho, el tema del no poder comerciar, el tema de la carga impositiva tan fuerte y sobre todo la prohibición de comerciar con los dos virreinatos era muy fuerte. Y a esto añadámosle el tema de, digamos, de la dependencia fiscal del virreinato. De hecho, es interesante notar que cuando Goyeneche viene a aplacar la revolución y somete a juicio, en realidad, a diferencia de los revolucionarios chuquisaqueños, que ninguno fue a la horca, los paceños sí fueron, pero sobre todo la materia ajusticiable más fuerte eran los delitos fiscales, cuando dicen no sale ni un peso de La Paz para Buenos Aires. Inclusive hay también relatos y está registrado que inclusive incautaron intentos de enviar remesas a Buenos Aires, una incautación en Achocalla, el valle aledaño a La Paz, ¿no? Entonces, estos temas aquí yo resalto y con esto concluyo, ¿no? La rica ideología de la Revolución Paceña en términos económicos, ¿no? Que primero, hablar de la seguridad, la propiedad y la libertad de las personas. Segundo, el libre comercio como fuente de la felicidad pública. Tercero, la lógica de, a mí me gusta este término del siglo XIX, de descentralización rentística, donde se recauda, se gasta. Todos estos temas son muy vigentes al día de hoy. Al día de hoy en nuestra política comercial, nuestra política de integración, seguimos discutiendo si Comunidad Andina o Mercosur, nuestra política exterior de integración, creo que en los últimos 30 o 40 años ha estado cautiva por el modelo cruceño, por el tema de la soya, por el arancel externo común, ¿no? Esta es una visión obviamente muy personal que tengo y creo que vale la pena discutir ese punto. Desde el día que nos constituimos en República Independiente está latente la discusión, en su momento fue entre unitarismo y federalismo. Eso dominó el siglo XIX, tuvimos la guerra federal, la ganó La Paz y enterró las banderas federalistas. El siglo XX se nos fue con la etiqueta de descentralización política administrativa. Ya estamos en la tercera década del siglo XXI y hablamos de autonomía, pero sigue siendo el tema vigente. Y yo creo que ahorita en materia económica el tema fiscal, de pacto fiscal de autonomías, es el tema más digamos, álgido que tenemos que tratar los bolivianos. Entonces vemos que llevamos 200 años hablando de lo mismo, pero ignorando, ¿no?, estos aspectos fundamentales de nuestro grito de independencia, de lo que fue
Eso sí, en los hechos, más allá de cualquier controversia, el inicio de la guerra de la independencia, y estos temas siguen plenamente vigentes al día de hoy y vale la pena mirarlos para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Les agradezco muchísimo su atención.